Entrevistas HJCK. Estamos en otro día aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ya se va acercando a su final esta feria que sí cumplió lo que nos prometió, nos reencontró a todos los autores, a los lectores, a los que nos gustan los libros, a toda la industria alrededor del libro. Hoy estoy con una escritora colombiana que lanzó su libro este año, se llama Alejandra Jaramillo, quien ha escrito ya otras novelas, quien es docente también, y el libro que voy a hablar hoy con ella se llama Las lectoras del Quijote, del sello Alfaguara. Alejandra, bienvenida a la HJCK. Hola Camila, muchas gracias, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Este libro es una historia muy especial porque tiene muchísimos componentes. Este libro es narrado en una época colonial, aquí en Bogotá, cuando Bogotá no era Bogotá sino Bacatá. Hay una capa que es una capa de la amistad, que luego la hablaremos, hay una capa de los mitos y las leyendas y toda la cosmogonía que hay alrededor de los indígenas, y hay una capa del libro que es el Quijote, que es el puente en este texto. Y el libro es muy bien abierto, digámoslo así, por un epígrafe que es de Roberto Burgos Cantor, nuestro querido Roberto Burgos Cantor, y lo voy a leer y dice: ¿de dónde surgirá esta relación íntima y cifrada con un dolor ajeno que lastima como propio? De la ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor. Y por ahí quiero empezar, Alejandra. Esta relación íntima que surge entre una indígena muisca y una mujer española, disfrazada al principio como una cuidadora y una cuidada, y luego que se transforma, ¿cómo surge esta relación íntima? ¿Cómo se lo pregunta Roberto Burgos Cantor además? Bueno, a mí me interesaba, con el tema de la cita de Roberto Burgos, lo que me interesa mucho es cómo los seres humanos, y en mi caso como escritora me conecto con dolores del pasado que no viví yo, que vivieron otros seres, pero que para mí se vuelven una obsesión y una necesidad ir a escudriñar y ver cómo es que vivían esas personas y qué pasaba allá, y pues porque ha habido ciertos sufrimientos históricamente. Entonces ahí me interesaba mucho ver cómo se podía dar la relación de esta mujer muisca que había sufrido todo lo que significa la conquista y estar en medio de la colonia y que los están acabando de alguna manera, y ver también los dolores que podía tener la vida de una española a la que obligan a viajar a América cuando ella no quería. Ella quería ser monja, quería quedarse en España y se la traen a la fuerza. Entonces como que esos dolores me interesaban, yo quería entrar allí, pero yo había escrito durante muchos años mis novelas anteriores y mis cuentos también mucho sobre el amor, y llegó un punto en que yo dije, yo tengo que explorar otra cosa, no me puedo quedar con el amor porque yo necesito entrar en la amistad y ver otras relaciones. Claro, como un amor romántico ya muy explorado, hay otra faceta del amor que puede ser la amistad. Sí, no, y bueno, y también me interesan las facetas del amor no romántico, porque creo que hay muchas maneras de explorar el amor, pero yo llegué a un punto en que dije, necesito mirar el tema de la amistad, y sobre todo la amistad de las mujeres, porque a mí me resuena mucho que en esta época tenemos un discurso que yo creo que es demasiado exagerado, de que las mujeres definitivamente se odian unas a otras y que necesitamos crear una relación diferente, una sororidad y apoyarnos. Es cierto, tenemos que apoyarnos. Las transformaciones que ha habido desde el siglo pasado hacia acá han significado cambios muy grandes para la vida nuestra. Yo creo que a veces ha sido difícil reacomodarnos, pero de todas maneras las mujeres hemos tenido siempre relaciones de amistad, así sean pasadas por el poder. Digamos, como en este caso, que la española tiene una posición de poder tremenda, una jerarquía consoánica, que es la muisca, pero de todas maneras se construyen pactos de acompañamiento, pactos de cuidado, ¿sí? Entonces, la idea para mí era ver cómo esas dos mujeres, que de alguna forma, como yo veía la cultura en ese momento, no podían entenderse, o sea, realmente pertenecían a dos mundos muy distintos, pero además dos mundos no comunicables, porque el mundo de la muisca, ella no lo podía contar. Todo lo que la muisca supiera sobre su propia cultura tenía que ocultárselo a la española.
española. Entonces, quizás tú y yo podemos tener dos mundos muy distintos, pero podemos conversarlos. En este caso no. Entonces era una amistad casi imposible porque no podían comunicarse todo, pero creo que lo que a mí me llamó la atención era explorar precisamente cómo en el cuidado que una mujer pone en la otra, ¿sí? Y en el momento en que yo me doy cuenta que quien me cuida sí me salva, que es lo que le pasa a Inés en cierto momento, y tiene que volver a mirar y darse cuenta que tiene a su Anika al lado, que no es una sombra, que no es alguien que no existe y que debe tenerla en cuenta, va produciendo un vínculo. Y cómo ese vínculo podía suceder a través de la lectura, ¿no? Que me parece que era algo que a mí me fascinó cuando empecé a acercarme a la idea de la novela, y es que fuera la lectura la que puede abrir esa amistad imposible, ¿no? El terreno donde las dos pueden acercarse y pueden empezar a soñar con muchas cosas relacionadas con el libro, a vivir escenas del libro, a conversar sobre el libro, ¿no? Como el detonante que permite que algo, como tú creo que usaste la palabra hace un ratico, algo las amalgame, ¿no? Algo las une, que está en el libro, en Cervantes, en el Quijote, y no en el mundo de las dos. Exacto. Es el tema del Quijote, bueno, y que es muy simbólico que sea el Quijote, primero porque es una obra que siempre se ha considerado además como un puente del lenguaje, es una obra que sirve de puente hoy en día para acercarnos a un lenguaje que nosotros en este momento nos parece alejado, y que al mismo tiempo sí comprende esa cosa que llamamos humanidad, ¿no? Que tiene esa sustancia que uno puede leer el Quijote en el colegio y parecerle horrible, y luego leerlo a los 25 y decir wow, y luego a los 36 y decir esto me cambia por esta vida, ¿no? Tiene esta especialidad, y creo que las grandes obras como 100 años de soledad tienen este tipo de ADN, y es que son obras puentes. ¿Y por qué el Quijote es un puente entre estas dos mujeres, Alejandra? Mira, hace muchísimos años yo me enteré de que se habían hecho investigaciones y se sabía que en el mismo año en que salió el Quijote, en 1605, en la flota de galeones de ese año, cuando se vienen los barcos de España para América, ya venían ejemplares del Quijote. Se sabe que llegó a Lima, se sabe que llegó a México, se sabe que llegó a Cartagena, no se sabe si llegó a Santa Fe. Nosotros estuvimos haciendo una investigación sobre eso con mi esposo, que es un profesor de literatura alemán, escritor también, y empezamos a investigar el tema. En los primeros 50 años del siglo XVII todavía no se ha encontrado, pero lo que a mí me pareció en el momento en que yo supe esto, años atrás, es que era fascinante ver que en un mismo momento, o sea, en el mismo año el libro hubiera llegado. Entonces, como si estuviéramos en la modernidad, ¿no? Totalmente, es una cosa de una simultaneidad impresionante. O sea, en 5 meses estaba acá. Mira, para 1607 ya se sabe de pueblos en Perú donde el Quijote y Sancho salían como parte de las fiestas del pueblo. O sea, gente que se disfrazaba del Quijote y Sancho y salían. Esto es muy rápido. Hacían parte de una narrativa, de una parte cultural, simbólica, claro. Era un divertimento, no era leído como novela, evidentemente, como lo leímos después de que fue releído en el siglo XVIII. Pero era muy interesante esa simultaneidad, esa velocidad con la que llega el libro, por un lado. Entonces yo me acuerdo, yo tengo en mis cuadernos de hace muchos años en los que voy anotando todo lo que voy escribiendo y las ideas que tengo para después, porque cuando me meto en una novela me gasto 3, 4, 5, 6 años, entonces todas las ideas las voy guardando. Y hay una anotación, hace poco volví a mirar todos los cuadernos y hay una anotación que decía, esta historia, bueno, el Quijote viajó a América en el año tal, esto hay que hacer algo con esto. Eso queda en mi cabeza dando vueltas, y el algo que yo me doy cuenta es, yo quiero que haya alguien que viene de España a evangelizar con el Quijote. Y por supuesto, en el mundo mío las mujeres son muy importantes, porque yo creo que yo vine a este planeta a escribir sobre eso, a iluminar mundos de las mujeres donde no hemos visto qué estaban haciendo las mujeres, ¿no? Entonces ahí mismo dije, no, pues son dos mujeres, tiene que ser una española que llega con el Quijote aquí a Santa Fe y se encuentra con una muisca que vive en Bacatá, ¿no? Son las dos ciudades a la vez, y esta muisca pues se va a encontrar con las palabras del Quijote y qué va a pensar cada una de ese libro y cómo lo van a vivir las dos. Entonces creo que la importancia del Quijote tenía que ver con esa simultaneidad y pues por supuesto con que contando la historia en 1605 de un libro recién salido, pues yo estoy jugando con esa resonancia que hay de hoy, tanto tiempo después, pues saber que ha sido el libro más importante de la lengua castellana, ¿no? Entonces de alguna manera allá era un bestseller acabado de salir, aquí sabemos qué es, entonces el juego se vuelve muy lindo porque es como un juego de espejos, ¿no? Como
porque en la novela acaba, es su primera imagen, pero nosotros sabemos hasta dónde ha llegado la imagen de ese libro que ellas dos están conversando. Y una de las cosas que intenté es que ellas dos lo leen, no completamente, pero sí un poco, como si tuvieran ya la posibilidad de leerlo como en el siglo XVIII. Es decir, ellas dicen constantemente que ellas no se ríen solamente de él, ellas no se quieren burlar del Quijote, ellas ven otra cosa, porque yo creo que el lugar de ese dolor íntimo y cifrado que hay en estas mujeres hace que su relación con el Quijote sea distinta que la de los hombres de la época, ¿no? Y que la cultura en general de la época, ellas en su mundo íntimo guardan otra relación con lo que representa ese libro. Ahorita decías algo muy importante, y es que el universo muisca estaba asignado, ¿no? Había como una especie, tenía que ser oculto ante los ojos de los españoles, y un poco pasa así con la lectura del Quijote, ¿no? Son ellas, ahí sí, juntas signan al mismo Quijote, lo leen de una forma mística y sensorial, diferente a como el mundo lo lee, digamos así. Y yo creo que ese es el primer lazo que podríamos hablar de la amistad de estas dos mujeres, y es la construcción de un lenguaje común entre ellas, que luego por supuesto desemboca en que ya no es solo un lenguaje de palabras del libro, sino que es un lenguaje que compromete la emocionalidad, la racionalidad, y el libro es, al final, lo sentía yo así, por supuesto no vamos a hacer todos los spoilers, pero es una carta de amor a la amistad y a ese lenguaje creado entre dos personas que se suponen que no debían crear. ¿O qué dices tú? Claro, es una carta de amor. ¿Cómo la podríamos llamar? Una carta de amistad, porque sí, ¿no? Pero sí. Es cierto, es una carta de amor a la amistad, porque lo que las une es saber que esa relación de amistad las deja atadas para siempre, y que las deja atadas a través de unas palabras, y unas palabras que la misma zoánica, la misma muisca sabe que va a ser la lengua principal y la lengua que se va a enraizar en este continente. Tiene esa conciencia además. Ella sabe que en ese territorio esa lengua ya es importante, y que aunque ellos lograran sacar a los españoles, ya de alguna manera está tejida a este territorio también la lengua castellana. Y por supuesto, pues nosotros sabemos que así no fue, que se quedó la lengua para siempre, que el muiscubún, que es la lengua muisca, fue la que desapareció y hasta ahora la están reconstruyendo. Y en ese sentido, ella sabía que ellas dos como mujeres estaban quedando como algo que queda resonando para siempre en una cultura, ¿no? Claro. Y todo lo que ellas hicieron en torno a ese libro, porque todo era prohibido, es el libro de la prohibición, un mundo de prohibición. El libro no debía venir a América, pero venía. El libro no debían leerlo las mujeres, pero pues Inés se lo roba y se lo trae a escondidas. El libro no se lo pueden mostrar a una indígena por nada del mundo, y ella le lee a la indígena, y mucho menos dejarlo en manos de los indios, como se decían en ese momento, y ellas tienen que ir a guardarlo allá porque se están metiendo en problemas de tener el libro. Entonces ellas incumplen todas las reglas, es toda la transgresión permanente, ¿sí? En busca de algo que, si uno lo mirara, es tan simple como la lectura de un libro, ¿no? Pero es que era la lectura de un libro que podía poner a pensar muchas cosas a cada uno de esos personajes. Claro, y uno, digamos, ahora uno podría decirlo como vos lo dijiste, es una cosa muy simple y es la lectura, pero es algo tan maravilloso como la lectura, ¿no? Estas cosas que por lo simples tienen una connotación gigantesca, no solo en quien las lee, e incluso si solo fuera en quien los lee, pues es como una semilla, ¿no? Como que se va diseminando y diseminando. Ahorita, antes de comenzar la entrevista, le decía yo a Alejandra que yo leí el libro y se lo recomendé a más personas, porque la lectura hace eso, ¿no? Diseminarse. Entonces, sí, yo siento que, aunque era algo por las que uno diría, como Ana, ahora a uno le parece increíble que dijera como las mujeres no podían leer, ¿no? Pero claro que las mujeres no podían leer, porque la lectura dotaba de unas características imprescindibles para lo que los hombres no nos creían merecedoras, ¿no? Claro, no, y además lo otro que para mí es muy importante en ese darle como forma a la idea de la lectura, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo una escultura a través de qué significa la lectura en este libro, es también todas las interpretaciones que ellas pueden hacer del libro, pero también las maneras en que se aproximan a él como objeto conceptual y como objeto físico. Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante ver la necesidad que tiene Inés de estar abrazada a ese libro. Ella lo necesita porque está prohibido, ella tiene que tenerlo pegado al cuerpo para que nadie se dé cuenta
Claro. ¿no? Pero entonces la indígena ve eso y lo que piensa es, esta mujer, su vida pende de ese libro. Claro. Y ella no tiene el alma completa porque la ve muy triste y entonces ella necesita, entonces para la indígena se va volviendo la materialidad de otras relaciones, de esto es lo que mantiene viva a Inés, esto qué significa. Y en el momento en que ya Inés suelta el libro, porque está muy enferma y sufre de bilis negra y tiene su momento de depresión tremenda, Swanika empieza la aproximación que materialmente a mí me parecía muy importante, porque para una persona como ella, siendo muisca y teniendo la relación con los muchos mundos con los que ellos trabajan en su concepción del mundo, con eso que va de lo espiritual a lo material, ¿no? Que es desde lo más inmaterial de lo inmaterial, pasando por muchas capas hasta llegar a esto que es lo que vemos y tocamos. Entonces el libro para ella representa también todos esos mundos. Y por eso la primera vez que ya ella puede acercarse sola, ella empieza a acercarse primero al objeto y ella siente esas cosas que tú ya viste, ¿no? Que ella siente el clima solamente tocando el libro, ¿no? Ella siente el aletear de las aves, ella siente el frailejón, porque el libro como algo material para un ser como la indígena, pues mostraba y casi que el libro transmutaba en otras cosas, y ella tiene que ir acercándolo y luego lo va volviendo parte del cuerpo y luego lo lleva a su corazón, ¿no? Y es como construir un vínculo con un libro más allá de que la lectura sea solamente unir palabras. Exacto. Cuando ya ella llega a las palabras, ella ya ha volado tanto con ese libro, ¿no? Tiene una corporalidad ya unida a él. Sabe, ¿no? Ya sabe. Entonces ya el libro explota de una manera distinta para ella, es ya como su tercera lectura después, pero igual es otra. Claro. Y es entrar completamente en ese mundo, pero entrar porque también ella se trae todas las preguntas de ir a ese mundo. Claro. Es la primera vez que lee, por ejemplo, la carta al rey, y ella empieza por primera vez a sentir que el rey de pronto sí existe, porque para ella el rey era como una ilusión que se habían inventado los españoles para controlarlos, pero las palabras del libro le dan algo de vida a cada cosa. Sustento. Y entonces creo que es una manera de entender cómo la lectura puede tener esa fuerza tan impactante, ¿no? De además hacer que sintamos que no estamos solos en el mundo, que es una de las formas de estar solos, donde estamos acompañadísimos siempre a través de la lectura. Hacer la intimidad ajena, intimidad propia, ¿no? Como un poco ahí traduciendo, haciéndole una vuelta a lo de Roberto Burgos Cantor. Hay una cosa muy importante de ese libro, Alejandra, que yo la sentí, y es que si bien, por supuesto, es un libro enmarcado en la colonia, enmarcado en todo lo que surgió a partir de la colonia, no hay ningún deseo, digamos, más allá de ejemplificar y demostrar lo que está pasando, que de decir esto está bien o está mal, ¿sabes? Como que no hay un juicio de valor todo el tiempo estrictamente mostrado en el libro, y sí, en cambio, hay un afán por mostrar, por ejemplo, en el tema de la comunidad muisca, lo que acabas de decir, ¿no? Estas formas de entender la vida y de cómo su acercamiento a los seres humanos era totalmente diferente por esa concepción del universo, ¿no? Entonces tenemos a esta protagonista que se acerca a una mujer que primero la nombra como no es, que no le habla, y esto que no le hable también tiene un montón de significado porque el silencio sigue siendo un lenguaje entre ellas, entonces avanzan y avanzan. Y me gustaría que me contaras ese proceso de la inclusión del tema muisca dentro de la novela, porque uno podría decir que del Quijote hay mucha investigación y tú eres una académica, ¿cierto? Pero ¿cómo entrelazar estas dos historias? Bueno, eso es interesante porque es un tejido de años y de como de investigaciones distintas y de percepciones también. Mira, por un lado, yo llevaba muchísimos años, desde el año como 2009, empecé a trabajar, a ir a ceremonias de los muiscas aquí en Bogotá, y a trabajar acompañando a escribir un libro a un abuelo muisca que estaba haciendo un libro sobre el alma superior, y yo entonces empecé a trabajar con él de escribana, ¿no? Yo me sentaba a ayudarlo a escribir, y ahí aprendí muchísimas cosas sobre el mundo muisca, y luego me fui acercando de muchas otras maneras también, porque tenía que empezar a leer sobre eso, a buscar sobre la lengua, y bueno, es un proceso de investigación largo. El primer momento en que me acerqué al tema fue en una novela anterior
que se llama Mandala, que es una novela digital que está hecha de 80 pedacitos de un oráculo muisca, y tú puedes entrar y la lees en cualquier orden o la lees, hay 25 caminos recorridos, es una novela que tiene todos los géneros narrativos adentro. Bueno, y en medio de esa novela, adentro hay 2 novelas, y una de esas novelas es una historia de amor de un abuelo muisca hoy con una mujer joven hoy, porque era el primer momento que fue lo primero a lo que yo me acerqué, y es como hoy en día el resurgimiento de la cultura muisca implica que las personas tengan que enfrentarse a formas de concepción del mundo distintas. Entonces eso fue muy bonito porque era la primera vez que me acercaba a esos problemas. Cuando ya los pensé en términos de estas 2 mujeres, en ese momento histórico, pues tenía que hacerme muchas preguntas sobre lo histórico, cómo era ese momento de la ciudad, quién vivía acá, por qué podía haber 2 mujeres que pudieran leer, una muisca y una española, construir todo eso y hacer que los datos históricos reales que hay hasta ahora, porque pues no sabemos qué más se descubrirá después y todo se vaya al piso, pero de lo que hay hoy, cómo eso me permitía ir construyendo el universo que yo quería construir. Entonces, ¿qué pasó? Que me descubro que en el cambio del siglo XVI al XVII, a través de investigadores e investigadoras, me doy cuenta que la ciudad, o sea, que la comunidad muisca sigue fuertísima, porque la evangelización es muy incipiente. Y la evangelización solo la habían hecho con hombres. Las mujeres no estaban nada evangelizadas, entonces las mujeres seguían manteniendo la cultura perfectamente construida. Entonces, lo claro es que mientras aquí ya había muchos españoles, teníamos más o menos, lo cuenta Germán Mejía Pavón, un profesor de la Javeriana, que más o menos era una proporción entre 1000 españoles o 1000 extranjeros y 10.000 indígenas, porque además esos años son los años de mayor crecimiento arquitectónico, urbanístico de la época colonial, y necesitaban mucha mano de obra. Entonces hay muchísimos indígenas. Entonces imagínate, si esa gente que está ahí, todas estas mujeres no han sido evangelizadas y siguen viviendo en el mundo muisca, la presencia de la cultura era tremenda, silenciosa, oculta, porque no se los querían permitir, pero ahí estaba. Y eso se sabe leyendo a Fray Pedro Simón, por ejemplo, uno encuentra que él ya decía eso. Entonces toda esa información que yo iba encontrando alrededor de lo que estaba pasando con la cultura, a mí me iba alimentando mi relación de cómo yo podía contar esos 2 mundos y hasta dónde el mundo de la muisca podía estar tan anclado en una realidad espiritual y de pensamiento y de vida como la que ellos estaban teniendo. Entonces, todos esos descubrimientos fueron permitiendo que se acomodaran todas las piezas. Entonces, después, lo que a mí me interesaba era algún momento de una suerte como de revolución indígena contra los españoles, que nosotros sabemos que habría sido fallida de cualquier manera, pero me fui a hacer también investigación y me doy cuenta que no se podía, porque ya a esas alturas nada de eso volvió a pasar. Es decir, todo lo que ya te conté está, hay muchísimos indígenas, la lengua está, todo, pero no. Entonces a mí se me ocurrió que lo mejor era intentar, bueno, primero pensé, no voy a poder escribir la novela, me fregué, esto ya no funcionó, pero después lo que me di cuenta es, puede ser espiritual. Y para mí se une con lo que está pasando en el presente. Y es que los indígenas nuestros llevan todos estos cientos y cientos de años aguantando y aguantando desde una conexión con el espíritu, que es la que los hace seguir vivos y seguir soportando todo lo que les hemos hecho finalmente como cultura. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, no, ya, perfecto, esto es lo que me funciona, porque además yo puedo hacer que mi personaje viva toda una experiencia con el mundo espiritual muisca, ¿sí? Desde su propio camino como un ser que, bueno, tú ya sabes, ella es una de las 8 chicas elegidas en la región para convertirse probablemente en la fucha, que es la mujer de saber, de sabiduría de lo femenino, que trae todas las memorias que se necesitan para poner orden en la vida. Mientras que el Zipa es el ser conectado con todos los mundos también y que puede manejar la naturaleza, igual que la fucha, ellos se complementan, ¿sí? Para hacer todo el cuidado de la sociedad, todo el cuidado de la naturaleza, todo el cuidado de lo espiritual, de lo álmico, de todo. Entonces ahí podía entrar ese mundo muisca, entonces yo ya empiezo a trabajar todo eso que yo venía recogiendo, pero con una característica que para mí era muy importante, y es que yo no estaba contando, yo no estoy haciendo el diccionario de lo muisca, ni estoy contando la gramática, ni el español de la colonia, nada. No. Yo estaba tomando todo eso que yo había podido aprender y lo tomaba para pensarme el proceso espiritual de una de esas 8 mujeres. Hay 8 más, hay 7 más, perdón. Sí. Entonces se podrían escribir 7 libros más con las otras. Yo solo descubrí
en lo que hacía con ella una puerta de esas 8 puertas que significan esas mujeres. Entonces, si me entiendes, como que a mí no me interesa que alguien dijera, no, es que ahí se cuenta cómo era completamente la cultura muisca. No, aquí hay la representación muy íntima, muy subjetiva de una mujer que pertenece a esa cultura, que tiene la posibilidad de tener sabidurías muy altas, porque es una chica que en efecto sí es una elegida, y le llega información que a veces ni siquiera los abuelos, los mayores cercanos a ella pueden recibir. Claro. Y ella sí la tiene, y ella la lleva al Zipa, ¿no? Entonces, y lo que me parecía a mí hacía mucho tiempo, para poder volver a entrar a pensarse lo muisca en la relación con la literatura, es que era necesario volverlo subjetividad. Claro. O sea, que no podemos seguir contando, el que quiera, el que va a contar los mitos, que los cuente como mitos, bien, pero yo quería hacer novela y tenía que construir personajes de novela, pero además que trabajen desde esa interioridad de lo subjetivo. Que hay un yo que cuenta. Claro, hay un yo que vive eso. Ajá. Y lo que para mí era necesario es que ese yo estuviera parado en una relación con la realidad muisca y con las comprensiones de lo muisca como reales. A mí no me interesa que sea mágico. Cuando alguien me dice algo como, uy, pero es que aquí hay como magia, yo digo, bueno, cada cual lo lee como quiere, pero para mí lo importante es que yo quisiera que toda la gente lo que sintiera es todo eso que me están contando de Swanika, de su relación con los mundos, con el espíritu, con las medicinas, de todo lo que ella puede ver, sea algo que uno diga, lo perdimos. No es que esto es una imaginación, no, esto es una realidad que preferimos o que nos hicieron dejar de lado, pero que existe. Claro. Y que en las búsquedas espirituales contemporáneas de alguna manera mucha gente está recuperando esas relaciones con el espíritu que están ahí en el mundo de ella. Entonces para mí yo conocía un lenguaje que yo necesitaba, digamos, muchas palabras del muiscún que me iban a servir para construir ese mundo, que eran formas en las que ella puede pensar de manera distinta como pensaría la española, la forma en que esa lengua tiene tantas capas, que cada palabra representa desde lo más alto arriba, de lo espiritual hasta lo más físico, y cómo eso está marcado en la relación con la lengua, y ella siente esa soledad terrible con la lengua española porque le parece demasiado concreta. Sí, pero todo ese universo muisca, para mí lo que tenía que pasar es que se viviera en el entorno de esta mujer y en la forma en que ella vive como si fuera real, claro. Porque es la realidad de ese personaje dentro de ese universo del momento, de esa ciudad donde había una gente que habitaba en Bacatá y una gente que habitaba en Santa Fe, y que vivían como en dos culturas distintas, pero están ahí como capas de una misma flor, yo no sé, como un... Es lo que pasa ahora, Alejandra, ¿no? Como ya no digamos, ahora se llama Santa Fe, Bogotá, pero se habita esa ciudad de forma cada vez más mixta, más heterogénea, con más planteamientos sobre lo metafísico, digámoslo así. Lo que yo sentía también al leer el libro, las lectoras del Quijote, es que si bien mucha gente podría pensar, ay no, los mitos y leyendas de los indígenas, ¿no? Como de este rótulo que generalmente se le pone a los saberes indígenas, a los saberes ancestrales, sí sentía que era un conocimiento, ¿no? Esto es algo que ella conoce, sabe, aprendió, ¿no? Como la lectura, como las matemáticas, sino que está en un plano que no equivale exclusivamente al cerebro, porque lo espiritual hace parte del cerebro, sino que embarca otras cosas, ¿no? Como que nos convoca a un pensamiento que a mí eso me causa mucha, no sé si la palabra sea tristeza, que es como muy grande, pero por decirlo menos, me causa curiosidad. Es como cada vez nos da más desdén el tema de decir lo espiritual, ¿no? Entonces, ay, es que practica yoga, o todo está enmarcado en temas de que sufre estrés, de que hay un montón de signos alrededor de lo espiritual, entre comillas, cuando lo espiritual, sin comillas, es igual de importante a lo cerebral, ¿no? Como que está ahí conectado. Y para pasar a esta segunda parte de la entrevista, Alejandra, que es algo que tú acabaste de mencionar, lo dijiste ahorita a inicio de la entrevista, me gustaría que leyeras aquí un pedacito, yo te lo marqué ahí con naranjadito, sobre una parte que me parece trascendental del libro. Bueno, es importante antes de leerlo decir que cuando se menciona aquí a Paulina, es el nombre español de Swanika, ajá, que es la indígena muisca. Paulina no quería hablar. Por más que Inés compartiera con ella la oración,
los conocimientos religiosos, largas caminatas, la India no le respondía a ninguna pregunta. Pero si antes a Inés no le molestaba y por eso le hablaba sin esperar respuesta, ahora, que confiaba un poco más en ella, que sabía que necesitaba su presencia, empezaba a incomodarse con el silencio. Como siempre, venía a llamarla cuando los hombres la requerían en la sala de estar y sin musitar palabra le agarraba del codo y le indicaba el camino. Antes, Inés se soltaba de la India y caminaba altiva, como diciéndole que ella sí estaba en el mundo, que ella no era una sombra, pero ahora se dejaba llevar y de vez en cuando la miraba, esperando el día en que la India usara la voz para algo distinto que leerle el libro. Es tremendo porque digamos que esta parte que seleccionamos sin saberlo, sí agrupa lo que hemos hablado, ¿no? Y hay una parte especial, yo sí habito el mundo, ¿no? Esta idea de lo físico que habita el mundo, pero también la idea que tiene Suánica y es lo metafísico es el mundo, ¿no? Es tremendo. Entonces, este mundo del que hablamos es un mundo específico y es Bacatá y es Santa Fe, y como es narrar una ciudad que ya vos has narrado como Bogotá, pero hacer un poquito de vuelta atrás y decir aquí había un mundo muy disparejo. Bueno, la verdad es que cualquiera de los dos mundos era una reconstrucción, porque pues yo he vivido esta ciudad desde la herencia muy española, criolla, ¿no? Occidental finalmente, pero de todas maneras cuando ya me fui a buscar cómo vivía la gente en ese momento, reconstruir lo español como lo muisca no era fácil, era entender tensiones que yo no me imaginaba y que yo no sabía. Por ejemplo, uno un poco de manera prejuiciosa, yo tenía la idea de que era como dos bloques, ¿no? Como el bloque de lo español, fuertísimo, súper compacto, y luego los indígenas al otro lado siendo avasallados, claro, todo separadísimo. Y lo primero que encontré es que el bloque español era tremendamente contradictorio. El bloque español tenía varias capas, o sea, tenía tres mundos principalmente: la iglesia, todos los encomenderos, los que conquistaron, los que llegaron al comienzo, y luego todos los funcionarios de la corona. Y esto era una pugna tremenda. En los niveles de corrupción que había se daban precisamente además en la pugna entre esos tres poderes. Claro. Y eso fue muy interesante porque dije, es que el mundo de Inés no es simple, el mundo de Inés no es simplemente lo que diga el rey, el mundo de Inés es complejísimo. Claro. El miedo que ella tiene de lo que le va a pasar a su papá trabajando en esta tierra cuando ella llega y empieza a ver esas peleas, esas disputas de poder tan tremendas, sobre todo porque para ella lo que se está perdiendo es lo espiritual también, que es la idea religiosa de una fe donde Dios está ahí, mirándolo a uno de verdad. Y la sensación de ella es que la gente llega a América y se le olvida que Dios existe. O sea, es como si sintieran que la mirada de Dios no alcanza a llegar hasta acá, entonces aquí hacen todas las barbaridades. Entonces eso era interesantísimo, y ver cómo se daban las relaciones entre hombres y mujeres en ese momento. Era una transición importantísima histórica que entre el siglo XVI y el XVII se da el momento en que el rey obliga a que los hombres vengan con mujeres, con familia. Entonces el cambio es total para la ciudad. El principio del siglo XVII, que es cuando sucede la novela, están llegando las mujeres. Entonces ya hay que controlar no la mano de obra como antes, sino la vida privada. Porque si llegan las mujeres, esta ciudad tiene que volverse otra cosa. Hay una intimidad distinta. Claro, la llegada de las mujeres hace que se quiera construir casas distintas, que se quiera transformar todo. Y entonces eso me daba también pie para muchísimas cosas de comprensión del mundo de ese lado. Pero del otro lado era toda la manera en que los muiscas habían construido este territorio, cómo lo habían sembrado, cómo lo habían hecho crecer, y cómo los españoles de alguna manera llegan, irrumpen, transforman mucho de eso, pero también se aprovechaban del conocimiento indígena, utilizaban ese conocimiento porque ellos sí se daban cuenta que los indígenas podían lograr cosas con la tierra que ellos no lograban. Claro, entendían el ecosistema en el que vivían. Claro, entonces aprovechaban eso, pero entonces también, por ejemplo, lo que a veces en algunos momentos los historiadores y la gente que ha investigado dice que no se entendía muy bien cómo estaba construido el orden en el que se iban cambiando los poblados en la sabana de Bogotá, en los muiscas donde se iban asentando. Y un poco lo que yo fui encontrando es que sí, tenía que ver con unos procesos espirituales, es que ellos tenían una relación con mundos distintos y con mundos energéticos. Y los españoles cuando llegan vienen con la información que les permite saber que lo primero que hay que hacer es matar al Zipa, porque con eso pierden todo el orden. Claro. ¿Sí? Y entonces es muy lindo imaginarse que al mismo tiempo que ya se ha construido todo sobre los santuarios muiscas, los mismos muiscas pueden querer revivir
esos canales de luz y esos canales energéticos que los llevan a encontrar otra forma de ser. O por ejemplo, para ellos la ubicación de las casas es muy importante porque ellos deben, de acuerdo a lo que necesita cada comunidad o cada familia, ubican su casa distinto. El norte es el espíritu, el sur es el cuerpo, las emociones están en el lado del occidente y en el oriente está la cabeza, la inteligencia. Entonces, cuando tú estás viendo eso, te das cuenta que ellos iban a ubicar de unas maneras diferentes los cercados y dónde vivían y que iban a sentarse en ciertos órdenes para mover la energía. Entonces todo esto, pensar que se estaba haciendo de manera oculta, mientras los españoles están trayendo toda su cultura y haciendo sus carreras de caballos y haciendo sus corridas de toros y hacían concursos de poesía y traen el teatro, va llegando toda la cultura, la pintura y música. Mientras todo eso está pasando, los indígenas también de alguna manera en silencio están reconstruyendo, ni siquiera reconstruyendo, manteniendo una cultura y tratando de sostener algo que los pueda llevar a volver a recrear un poco esa armonía cultural. No armonía en términos de bueno y malo, la cuestión no es la armonía porque es buena la muisca y no es buena la española, no, es porque para cada cual su propia cultura guarda una suerte de estabilidad, ¿no? Y cuando alguien entra y te dice tú ya no puedes tener ni tu espacio, ni tu casa, ni puedes moverte, ni puedes hacer nada de lo que quieras, pues evidentemente te están avasallando y estás perdiendo toda la armonía. Y entonces el deseo de ellos era poder hacer las cosas como las han hecho siempre. Encontrar por ejemplo, un lugar. Solamente el hecho de querer pedir permiso a la madre para poder moverse de un lugar a otro. Los españoles no se los permitían, se los llevaban para donde quisieran, ¿cierto? Pero ellos saben que necesitan conectarse con la tierra, que necesitan conectarse con el espíritu, entonces quieren pedir permiso, quieren hacer cosas con sentido, porque ellos ponen propósito en las acciones, no es que las cosas se hagan y ya, sino que hay un propósito. Entonces todo eso está ahí y a mí me gustaba la sensación de poder recrear una colonia donde esos dos mundos se ven superpuestos uno con el otro, ¿no? Y que el conflicto entre ambos, el conflicto entendido como, claro, esta disparidad entre ellos, no permitió, digámoslo, como no fue suficientemente grande para que ni los unos ni los otros se perdieran a sí mismos, ¿no? Porque si bien obviamente la colonia, entre comillas, triunfó sobre las comunidades indígenas que habitaban toda Latinoamérica, toda América, sí hay un entramado metafísico, sí hay una herencia en la sangre, en nuestros nombres, en los nombres de las ciudades, que separa un poco como un portento de decir aquí igual sigue esto, ¿no? Entonces este conflicto no evita que estos dos mundos como Inés y nuestra Suánica existen y van a seguir existiendo además, porque hoy en día puede ser la representación de muchísimas otras culturas y eso es muy interesante. Pues es que mira, tan existen que yo siento que existen en mí a la vez. Y lo que me dicen muchos lectores y lectoras es que sienten que les pasa eso, que es que uno dice, pero ¿cómo así que yo soy a la vez estas dos mujeres? Que las puedo sentir como propias las dos. Y claro, mira, la decisión de escribir esta novela en una tercera persona que pudiera pasar del punto de vista de la una a la otra, en una misma voz, sin irme a la cosa barroca, ni irme a los lenguajes de la época, ni nada de eso, tenía que ver con la sensación personal de que esas dos mujeres existen porque yo soy capaz de sentirlas. Claro, es una voz que yo también lo pensaba, es una voz que no solo es la voz de la narradora, sino es la voz del lector, ¿no? Es un lector del siglo XXI o una lectora del siglo XXI que dice, en mí habitan estos dos mundos porque tengo la sangre de estos dos mundos. Algo que me parece muy importante, Alejandra, y es el tema de la relación y el nombre, ¿sabes? A mí es muy importante que al principio se le nombre a Suánica como Paulina y que que sea ella misma la que revela su nombre. Además es una forma de decir, ok, te abro la puerta a mí porque mi nombre soy yo. Es decir, cuando te nombras existes. Y quiero que me hables de eso, sobre nombrarse a sí mismo dentro de la novela y vos también como escritora, nombrarse a sí misma como una escritora que hace una novela colonial sobre el Quijote y una mujer indígena. Mira que esas cosas son tramas ahí raras del día a día, ¿no? Del proceso de escritura. Yo al comienzo pensé que yo no iba a ser capaz de construir la voz de Suánica, que yo no iba a poder escribir esa carta, digamos, ¿me entiendes? Porque la carta es el único momento en que Suánica sí habla en primera persona.
Y yo pensé que no, y entonces construí esta voz un poco con esa argumentación de, bueno, soy yo misma narrándolas a las dos, desde esa extraña manera de yo ser ellas dos a la vez, ¿no? Pero cuando descubrí, porque yo en un momento sí, después de unos 3 capítulos o 4, yo me di cuenta que necesitaba empezar a construir la voz del final de Suánica para entender mejor el proceso hacia donde ella iba. Porque además al comienzo, si uno leyera la novela empezando por el capítulo 1, no empezando con un pedazo de la carta, Suánica le parece como demasiado perfecta, demasiado súper espiritual y súper todo muy bien, ¿sí? Entonces como que yo decía, no, esto yo necesito romperlo por algún lado. Entonces escribí esas primeras páginas de la carta, las puse ahí porque era necesario que entráramos por la Suánica fracasada, claro. ¿no? Ella no podía ser la otra de entrada. Además, lo que dice que me encanta, y ella dice, la que se imaginó lo que no era posible, incluso la que leyó porque no se creía posible, la que adaptó a su corazón, a su ser, el Quijote que no se creía posible. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya escribo eso y ya empiezo a acercarme al final de la primera parte, en que evidentemente a ella le han puesto un nombre español, evidentemente lo ha usado mucho tiempo en la casa donde ella vivía antes de trabajar con Inés, pero es que con Inés ella se está enfrentando no solo a un momento de su vida en que sí se siente que va a haber un cambio, ella está muy convencida de que los españoles los van a sacar y que el proceso espiritual en que ellos están va a dar fruto, sí, va a haber un resultado claro, y es que ella ya puede como irse como empoderando al punto de poder decirle, bueno, yo estoy también aquí. Ahora, y habitar el mundo. Claro, ha guardado muchísimo silencio, la ha cuidado, la ha ayudado a salir de la depresión, ¿sí? Le ha leído, que es el momento en que ya la voz de ella empieza a existir, le lee para sacarla de la depresión, y luego Inés le dice, no, siga leyendo, o sea, ya es ella la que va a leer en voz alta casi todo el resto del tiempo, y entonces, pero no quieren conversar, ella todavía no quiere hablar, ella tiene miedo, porque es que cualquier cosa que ella diga, la española lo puede usar totalmente en contra de ella, y ella terminaría en el rollo, la terminan matando ahí, como han matado a tantos durante la novela, se ha visto cómo llevan a los indígenas y los ponen ahí, los fustigan, y además les hacen muertes mucho más lentas que la que le hacían a los españoles. Entonces, ese momento lo pude descubrir y lo pude escribir, fue ahí, cuando yo ya había oído esa voz de ella, y de repente me doy cuenta que el primer instante en que le va a hablar es para abrir a su cultura, y que solamente el nombre, que además significa la hija del sol, del esplendor, ¿sí? Es el momento de poder decirle a Inés, yo te abro mi puerta, y es lo que tú acabas de decir. Entonces ella le pone a hablar, Paulina, no sé qué, Paulina, hasta que ella se voltea y le dice, Suánica, me llamo Suánica, y fue como si la voz hubiera nacido en ese momento, y toda la relación de ella se transforma. A partir de ahí tuvo cuerpo para Inés, a partir de ahí es alguien que tiene la fuerza, y Inés la quiere volver católica y le quiere hacer un montón de cosas y la fustiga y le hace de todo, ¿sí? Pero al mismo tiempo porque se dio cuenta que es un ser que puede poner su propio mundo frente al de ella, y ellas están en ese juego todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mundo que prima? ¿Quién es la que puede ser la que de verdad narra lo que es verdadero? Claro. Y están jugando eso porque son dos mujeres tratando de encontrar un destino que les permita vivir lo que ellas quieren vivir, ¿no? Es esa búsqueda que en el fondo es la vida de cualquiera, ¿no? Porque claro, todos vivimos en la búsqueda de hacernos una palabra, una voz, un ser como más completo, que es lo que ellas están intentando hacer. Para finalizar, Alejandra, y esa sería la pregunta, y es, todos estamos buscando, creo que más allá de una verdad o una sentencia categórica sobre quiénes somos en el mundo, sí estamos tratando de encontrar un pedazo de mundo para nosotros de nosotros mismos, no ser alguien en el mundo, más allá de alguien profesional, exitoso, que eso son otras pretensiones. Para vos Alejandra Jaramillo, que ha escrito los libros, que es profesora, que conoce de las culturas, que conoce Bogotá, ¿cómo ha sido ese encontrar tu propia voz? ¿Cuál es esa propia voz de Alejandra Jaramillo? Yo creo que es una voz que sigo buscando, que cada libro es como descubrir una partecita de una voz que será como una forma que terminará el día que me muera, me imagino, porque estaré siempre buscando maneras de mi propia voz que por elección propia, o quién sabe si esas son decisiones que vienen del pasado, uno no sabe cómo es que funciona, pero que yo elegí contar esta ciudad, contar historias que suceden acá, contar historias sobre todo de mujeres que han vivido esta ciudad en diferentes tiempos. Ahora estoy metida, por ejemplo, en la época de la independencia, investigando de ese momento para
escribir, y pues también en temas contemporáneos que siempre me están también resonando. Y es como darme cuenta que en la escritura cada vez vuelvo a encontrar un lugar donde soy algo que deja un campo de significación, que deja algo abierto para que otros busquen, para que otros se hagan preguntas, ¿sí? Entonces mi voz siempre llega como a ese lugar que es un poquitico como decía aquí en la novela, los pensamientos sublimes de la madre, ¿no? Que son como ese instante en que el pensamiento de la madre produce el oro, produce la plata, y entonces se necesita de la sangre de las mujeres para que la madre pueda producir todo eso. La menstruación de las mujeres debe volver para eso. Y un poquito te lo podría hacer ahí como una comparación en que se necesita toda esta emocionalidad y esta entrega tremenda, tratar de oír esas voces, de construir esos seres, así sean allá tan en el pasado como los otros que yo he construido, y tratar de contar desde ellas para que mi voz vuelva a tener un sitio donde dice lo que piensa, donde hace las preguntas y donde deja algo abierto para los demás, ¿no? Es como esa búsqueda. Pero me encanta, yo creo que yo estoy escribiendo como un cuarteto, una trilogía, y me parece que se llama La Sonrisa Imposible, porque siempre siento que estas mujeres que van apareciendo en mis libros están por allá en un lugar sentadas como riéndose de mí, ¿no? Como mirándome diciendo, ay, véanla todo lo que ella hace para contarnos. Como he intentado mostrarnos y buscarnos. Sí, ella todo lo que hace, y bueno, algo logra. Creo que ellas sienten que yo logro algo, no todo, que yo me quedo por allá con unos puntos ciegos, pero que en esa búsqueda siempre hay algo mío que queda ahí puesto como mis verdades del instante en que narro, ¿no? En que se logra la forma finalmente, porque eso es lo más importante y lo más lindo cuando uno escribe una novela, y es que logra una cierta forma que antes no sabía, que uno estaba tratando de llegar a ella como tanteándola, pero al final es como si ya uno tiene su pieza construida y ahí hay una forma, y esa forma es lo que termina siendo la voz del final de todo. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el stand de la HJCK en la Feria del Libro. Fue un placer hablar contigo. No, muchísimas gracias, Camila. Me alegra mucho que te haya gustado la novela, que la hayas leído así con tanto detalle, y bueno, espero que el resto de las personas que nos oigan quieran leerla, que la compren, y que bueno, nos encontraremos en el camino para seguir conversando sobre esas lectoras del Quijote. Claro que sí, ya saben que es esta novela, Las Lectoras del Quijote, del sello Alfaguara. Es una novela que puede asustarlos porque se ve grande, y mucha gente dirá, uy, no, es un libro muy gordo, como se dice generalmente, pero no les voy a decir que se lee de una sentada, no vamos a engañar a los lectores, pero es un libro que sin ninguna duda te va a atrapar desde el principio, entonces se los recomiendo. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @LaHJCK. Hemos hablado con Gilmer Mesa, Nicolás le hizo una gran entrevista, con Gabriela Wiener, con Piedad Bonet, entonces pueden estar aquí escuchándonos y leyéndonos en la HJCK. Muchas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @LaHJCK. HJCK, el arte de escuchar.